En la autovía, de camino al pueblo para pasar la Nochevieja, me entretuve un poco más de la cuenta en el baño y mi suegro arrancó y me dejó tirada. Mi marido incluso lanzó mi equipaje al arcén en el área de servicio. En la víspera de Año Nuevo, mi marido recibió una llamada. Toda la familia, sentada alrededor de una mesa vacía, se quedó perpleja. Me llamo Sofía. Si alguien ha viajado en coche en los días previos a las fiestas, entenderá la sensación de estar atrapado en un monovolumen de 7 plazas, avanzando a paso de tortuga en un atasco interminable. Fuera, el cielo de invierno era de un gris plomizo, y los cristales se empañaban con nuestro aliento. Dentro, el calor era sofocante por la calefacción al máximo. El penetrante olor a mentol del ungüento que mi suegra, Isabel, se aplicaba constantemente, me llegaba hasta el cerebro. El olor a tabaco de mi marido, Javier, se arremolinaba en el aire como una costumbre pegajosa. Yo iba sentada detrás, abrazando mi bolso contra el pecho, con un dolor agudo en el bajo vientre porque la regla se me había adelantado, un dolor familiar que aún así me dejaba sin fuerzas. Salimos de la ciudad casi a mediodía, y después de más de 4 horas arrastrándonos por la autovía, todavía no habíamos llegado a nuestro destino. El atasco monumental tenía a todo el mundo de los nervios. Intenté aguantarme y beber poca agua, tal y como mi suegro me había advertido antes de salir de casa. Ya sabes que en estas fechas hay mucho tráfico, así que no te pongas a beber como si no hubiera un mañana para luego pedir parar cada 2 por 3. Lo escuché y me callé. Discutir no servía de nada. En esta casa, la palabra de Arturo era ley. Pero aguantar tiene un límite. Cuando ya no pude más, miré el reloj y luego a Javier, y le susurré: «Javi, por favor, necesito parar en la próxima área de servicio. Me duele mucho la barriga». Javier no respondió de inmediato. Miró por el retrovisor, echando un vistazo a su padre. Arturo, al volante, tenía la cara tensa como un tambor. Gruñó una sola palabra: «Paramos. Pero date prisa, que todo el coche está esperando por ti». Me bajé en el área de servicio y una ráfaga de viento helado me golpeó la cara. El baño de mujeres estaba abarrotado. La cola llegaba hasta la puerta de la tienda. Esperé mi turno mientras el dolor me retorcía las entrañas. Una mezcla de sufrimiento y humillación. 15 minutos que se me hicieron eternos. Cuando terminé, apenas me dio tiempo a lavarme las manos, sin poder mirarme al espejo para ver lo pálida que estaba. Corrí hacia el coche. No había terminado de poner los 2 pies dentro, cuando la voz de Arturo estalló como un trueno. «¿Todavía no has acabado? ¿Qué pasa? ¿Que el baño echa flores o qué? ¿Para qué tardes tanto?» Me quedé paralizada en ese instante, sintiéndome tan pequeña como una niña a la que regañan en mitad del mercado. Intenté mantener la voz suave. «Papá, es que había muchísima gente, he tenido que hacer cola». Arturo golpeó el volante con la mano, y el claxon sonó, haciéndome dar un respingo. «Gente hay para todos. ¿Por qué los demás no tardan tanto como tú? Ya te dije que no bebieras tanta agua. ¿No sabes que tenemos prisa por llegar al pueblo? Esto es una falta de consideración hacia los demás». Falta de consideración. Esas palabras sonaban como si estuviéramos en una reunión de fábrica. Arturo era el dueño de un taller mecánico en el pueblo y estaba acostumbrado a dar órdenes. En casa trataba a todos como si fueran sus empleados, y yo, desde que me casé con Javier, era siempre la que más reprimendas recibía. Isabel, sentada en el asiento del copiloto, añadió con voz pausada pero afilada: «Vamos, Arturo, no digas más. Es que Sofía se ha criado en la ciudad, está acostumbrada a sus comodidades y a la limpieza. Yo, cuando estaba embarazada de Javier, con la barriga que tenía, iba a trabajar al campo y no me andaba con tantas tonterías. Parecía que me defendía, pero cada palabra era como echar sal en la herida». Me mordí el labio y miré a Javier en busca de ayuda. Bastaba con que dijera algo, cualquier cosa como: «Papá, por favor, compréndela». Pero Javier tenía la cabeza gacha, mirando el móvil, como si allí hubiera algo más importante que mi espalda empapada en sudor frío. Le toqué suavemente el brazo. Javier levantó la vista, evitando mi mirada. «Sofía, siéntate ya. Papá tiene mal genio, pero se le pasará. Aguanta un poco. No discutas más. No discutas más». En 3 años de matrimonio había oído esa frase tantas veces que a veces me preguntaba si de verdad tenía marido o si solo era un mediador cuya única función era mantener la paz en su familia. Me senté y cerré la puerta. El coche se reincorporó al lento fluir del tráfico. Dentro del vehículo el ambiente era denso. Miré por la ventanilla los campos invernales que pasaban a toda velocidad, los rastrojos de un amarillo grisáceo, los árboles desnudos. Recordé lo que mi padre me dijo la noche antes de mi boda: «Sofía, si alguna vez te sientes mal donde estés, recuerda que nuestra casa siempre será tu hogar». En aquel momento, sonreí pensando que mi padre se preocupaba en exceso.
Creía que Javier era bueno, y que el amor podría suavizar las asperezas de su familia. Ahora me daba cuenta de que mi padre no se preocupaba en exceso, simplemente veía la realidad. Un poco más adelante, el coche frenó bruscamente. Me sobresalté. Arturo dio un volantazo y se detuvo en el arcén. El corazón me latía con fuerza. Sin volverse, dijo con voz gélida. Váyate. Me quedé perpleja. Papá, ¿qué pasa? ¿No querías ir al baño? Dijo Arturo lanzando las palabras como piedras. Aquí no hay nadie, no tienes que hacer cola, todo lo limpio que quieras. La cara me ardió de vergüenza. Entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Ya no era una regañina, era una humillación. Miré a Javier. Mis ojos debían de suplicar y mostrar desesperación al mismo tiempo. Javier, desconcertado, movió los labios sin emitir sonido. Isabel le dio un pellizco en el brazo y le susurró. Tu padre está muy enfadado. No eches más leña al fuego. Javier tragó saliva y me dijo. En un intento de apaciguar la situación, Sofía, baja un momento por favor, luego subes. No hagas de esto un drama. ¿Puedes hacerlo por mí? ¿Por ti? Escuché esas palabras y sentí un frío glacial en el corazón. En los últimos 3 años, ¿cuántas cosas había hecho por él? ¿Por él? Apreté los dientes cuando Isabel insinuaba cosas sobre por qué aún no teníamos hijos. Por él me callé cuando Arturo me obligaba a ir al pueblo de improviso, haciéndome dejar plantado mi trabajo. Por él, le daba mi sueldo para que lo administrara, y luego el dinero desaparecía sin que yo pudiera preguntar a dónde iba. Y ahora, por él, significaba que tenía que aceptar bajarme en mitad de la autovía, con un viento helado, para salvar el orgullo de su familia. Levanté la cabeza y con voz firme aunque no muy alta, dije, no me bajo. El coche se quedó en un silencio sepulcral. Arturo me miró por el retrovisor, con unos ojos que parecían querer quemarme. Isabel se giró, con la boca abierta, incrédula. Javier palideció. Sofía, no. Continué hablando, lentamente. Papá, si quiere regañarme, regáñeme, pero no tiene derecho a humillarme. Arturo abrió su puerta de un golpe y se bajó. El viento frío entró como un cuchillo. Dio la vuelta y abrió mi puerta con brusquedad, señalándome directamente a la cara. ¿Te bajas o no te bajas? Me quedé inmóvil, agarrada con fuerza al borde del asiento. Escuchaba los latidos de mi propio corazón. No era valentía, simplemente sentí que si cedía en ese momento, me tratarían como un trapo el resto de mi vida. Arturo esbozó una sonrisa despectiva, la sonrisa de alguien acostumbrado a salirse siempre con la suya. De acuerdo. Muy bien. Cerró la puerta de un portazo y se dirigió a la parte trasera del coche. Oí cómo se abría el maletero y un mal presentimiento me recorrió la espalda. Miré por la luna trasera y vi cómo sacaba mi maleta rosa. Esa maleta me había acompañado desde el día de mi boda. Una de las ruedas estaba un poco atascada, y en una esquina tenía una pegatina de un girasol que mi madre había puesto cuando me despidió. La consideraba una parte de mi vida. «Papá, ¿qué haces?», gritó Javier bajándose del coche alarmado. «¡Tú quieto!», bramó Arturo. «Esto no es asunto tuyo». Y entonces, delante de mis ojos, lanzó la maleta con fuerza contra el asfalto del arcén, como si fuera una bolsa de basura. El sonido del plástico al chocar fue agudo y violento. Sentí que se me calentaban los ojos, pero las lágrimas no salían. A veces, cuando te humillan hasta ese punto, no puedes llorar. Solo sientes un vacío paralizante. Arturo se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. «¡Papá!», gritó Javier. «¡Cállate!», rugió Arturo. El coche salió disparado. Por un instante, miré hacia atrás por la ventanilla y vi cómo mi maleta rosa se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto borroso en medio del tráfico. Empecé a temblar, no tanto por el frío, sino porque acababa de ver con una claridad meridiana cuál era mi lugar en esa familia, por debajo de una maleta. El coche avanzó unos 10 minutos más y se desvió hacia otra área de servicio. Arturo detuvo el motor y, sin volverse, se bajó. Javier se apresuró a sacar el equipaje de sus padres y luego se volvió hacia mí, con una voz extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Sofía, bájate. Coge un taxi o un autobús de vuelta al área de servicio anterior. Busca la maleta. Nosotros te esperamos aquí. Cuando la encuentres, vuelves y seguimos, ¿vale?» Miré a Javier. Como si el hecho de que me hubieran tirado la maleta fuera un pequeño contratiempo que había que solucionar, y no una puñalada directa a mi dignidad, abrí la puerta y me bajé. El pálido sol de invierno caía sobre el frío cemento. Arturo e Isabel se dirigieron directamente a la cafetería, como si no hubiera pasado nada. Javier se quedó allí, de pie, evitando mi mirada, con el móvil en la mano y una postura incómoda. De repente,
Sentí que ya no tenía ganas de preguntar nada más. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida del área de servicio. «Sofía, ¿a dónde vas?», me gritó Javier. No me giré. Saqué el móvil, abrí mi lista de contactos y busqué un número que, en 3 años de matrimonio, nunca me había atrevido a marcar por miedo a que mi familia política dijera que iba con cuentos. El número de mi padre. El teléfono sonó una vez y la voz grave y cálida de mi padre respondió. «¿Sofía?». Respiré hondo. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. «Papá, estoy en un área de servicio en la autovía. Me han dejado aquí. ¿Qué me aconsejas?». Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Pude oír la respiración contenida de mi padre. Luego, dijo, con cada palabra firme y clara, «Envíame tu ubicación. Entra en un sitio donde haya gente y haga calor. No te muevas de ahí. Y mantén el teléfono encendido». «Val», colgué y le envié mi ubicación. Tenía las manos entumecidas por el frío, pero en mi interior, una pequeña llama de calor comenzaba a encenderse. Entré en una cafetería bien iluminada, elegí una mesa cerca de la ventana y me senté. No pedí nada, solo me quedé observando a la gente pasar. Afuera, la familia de Javier probablemente seguía comiendo, convencidos de que mi desaparición era una forma de educar a la esposa. Pensarían que me ablandaría, que volvería, que pediría perdón, pero no sabían que, esta vez, yo había llamado a casa. Y cuando una mujer se atreve a llamar a casa en el momento en que la echan de la de su marido, significa que una puerta en su corazón se ha cerrado para siempre, y otra acaba de abrirse. Me senté en la cafetería, reclinada en la silla de plástico, frotándome las manos para calentarlas. A través del cristal, el ir y venir de coches y personas era un flujo constante. Nadie se fijaba en una mujer que intentaba tragar sus lágrimas. No lloraba, no por ser fuerte, sino porque en ese momento sentía un vacío aterrador. Era el tipo de vacío que aparece después de haber sido llevada al límite, como la cuerda de un instrumento que, tras estar demasiado tensa durante mucho tiempo, finalmente se rompe con un chasquido seco y deja de vibrar. El teléfono yacía sobre la mesa, con la pantalla en negro. Ni un mensaje de Javier, ni una llamada de Isabel o Arturo, como si mi desaparición de sus vidas fuera lo más normal del mundo. Recordé la mirada de Javier mientras estaba fuera del coche, esa mirada esquiva y despreocupada, y su frase, «Nosotros te esperamos», como si yo fuera una extraña a la que había que gestionar. Al pensar en ello, el corazón me dolía, pero no era un dolor de amor, sino un dolor por darme cuenta de mi propia estupidez. Me subí la cremallera de la chaqueta y miré hacia los baños al fondo del local. El bajo vientre seguía doliéndome. Sabía que estaba débil, cansada y que necesitaba un asiento cómodo y un caldo caliente, pero también sabía que si en ese momento salía para volver con ellos, en sus términos, estaría firmando mi propia sentencia. Durante 3 años, había vivido a base de paciencia para mantener la paz en casa, pero resultó que esa paz solo consistía en que yo mantuviera la boca cerrada. Me quedé sentada un rato más, escuchando el tintineo de las cucharas contra los platos, el llanto de un niño, el murmullo de la gente. Esos sonidos cotidianos me hicieron extrañar mi casa hasta sentir un nudo en la garganta. Extrañaba el olor de la comida de mi madre, la vieja tetera de mi padre, y la frase que me dijo el día de mi boda. En aquel momento, me reí pensando que era un exagerado. Ahora entendía que no exageraba. Simplemente me quería. Casi 40 minutos después, un coche negro de 4 puertas se detuvo frente a la cafetería. Lo reconocí al instante, no por la matrícula, sino por ser un modelo familiar en mi ciudad. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad se bajó. Llevaba un abrigo oscuro, el pelo bien peinado y se movía con agilidad. Era Luis, el mejor amigo de mi padre, el que solía venir a casa a tomar el té y a hablar de la vida, siempre con una voz tranquila y serena. Luis entró en la cafetería, echó un vistazo y me vio. Su mirada se ensombreció por un instante, como si solo con verme la cara supiera que algo grave había pasado. Se acercó rápidamente, sin hacer muchas preguntas. Solo me puso una mano en el hombro, y dijo con voz baja pero cálida, «Sofía, ¿cómo estás?». Me levanté, apenas pudiendo articular palabra, e intenté sonreír para disimular. «Hola, Luis. Siento haberte molestado». «¿Molestado? Eres la hija de mi mejor amigo, eres como una hija para mí». Luis se quitó su propio abrigo y me lo puso sobre los hombros, un gesto tan natural como el de un padre. «Con el frío que hace... ¿Has comido algo?». Negué con la cabeza. La verdad es que no podía tragar nada. Tenía un nudo en la garganta. Luis me miró un momento y no insistió. «Bueno, vámonos, sube al coche. El calorcito del coche te sentará bien. Vamos a casa». La palabra casa hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas.
Le seguí hasta el coche y me senté en el asiento del copiloto. El calor del interior me envolvió al instante, haciéndome sentir como si acabara de escapar de un frío que no solo calaba la piel, sino también el alma. Luis arrancó el motor y se incorporó al tráfico para salir del área de servicio. No preguntó nada de inmediato, solo conducía, mirando de vez en cuando por el retrovisor como si temiera que yo fuera a desaparecer de nuevo. Sabía que estaba esperando a que yo hablara, y su silencio me consoló más que cualquier palabra de ánimo. Miré por la ventanilla los campos grises que se extendían a lo largo de la carretera, el viento azotando los arbustos sin hojas, y, sin saber por qué, volví a pensar en mi maleta rosa, abandonada en algún punto de la autovía. Esa maleta no era solo un objeto, era como un hito de mi vida que había sido desechado, la prueba más clara de cómo me habían tratado. Ese pensamiento hizo que el frío volviera a invadirme. De repente, Luis rompió el silencio con una voz muy suave, como si temiera tocar una herida. Tu padre solo me dijo que te habían dejado tirada. ¿Quieres contármelo? Si no quieres, no pasa nada. No te voy a forzar. Me miré las manos. Tenía las uñas mordidas. Respiré hondo. Hay cosas que, si no las dices, se quedan dentro y se pudren. Abrí la boca y con voz temblorosa pero firme dije, Luis, me siento tan humillada. Luis no dijo nada. Solo apretó el volante y asintió levemente, como animándome a seguir. Se lo conté todo. Desde que pedí parar en el área de servicio, la larga cola, el dolor de barriga que me hacía apenas sostenerme en pie. Le conté los gritos de Arturo, las pullas de Isabel sobre las chicas de ciudad. Le conté cómo Javier miraba el móvil y me decía, no discutas más. Le conté el momento en que Arturo paró en el arcén y me obligó a bajar, y cómo después tiró mi maleta como si fuera basura. Le conté cómo Javier me dijo que volviera yo sola a buscarla mientras nosotros te esperamos. Le conté hasta el momento en que me di la vuelta y llamé a mi padre. Cuando terminé de hablar, el coche seguía avanzando. Luis soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la rabia. Sofía, llevas aguantando esto mucho tiempo, ¿verdad? No respondí de inmediato. Solo miré por la ventanilla el cielo gris, que reflejaba el gris de mi alma. Luego asentí, un gesto minúsculo que pareció liberar todo lo que había estado reprimiendo. Luis continuó, con cada palabra clara y precisa. No te equivocaste al llamar a tu padre. Y mucho menos te equivocaste al no volver. Una persona puede tener mal genio, puede ser brusca, pero humillar a su nuera en mitad de la carretera de esa manera es no considerarla una persona. La frase «no considerarla una persona» hizo que se me escaparan las lágrimas. Me giré para que no me viera, pero fue inútil. Luis añadió, y en cuanto a Javier, no quiero hablar mal de tu marido, pero un hombre que permite que traten así a su mujer y se queda mirando, no puedes esperar nada de él en el futuro. Me mordí el labio. Quería defender a Javier, aunque ni yo misma sabía qué podía defender. Dije con voz débil, Javier es bueno, solo que le tiene miedo a su padre. Luis me interrumpió, sin brusquedad pero con firmeza. Bueno, ¿con quién? Con sus padres, desde luego. Pero a ti te está dejando que cargues con todo. Tenerle miedo a su padre es su problema, pero dejar que humillen a su mujer es su culpa. Me callé. Sabía que tenía razón. La verdad a menudo duele, pero no por eso deja de ser verdad. Llegamos a la ciudad cuando ya atardecía. Las calles familiares, los árboles de siempre, los tejados bajos de las casas hicieron que mi corazón se calmara un poco. Cuando el coche se detuvo frente al viejo bloque de pisos donde vivían mis padres, empecé a temblar. No de frío, sino de pensar en la cara que pondría mi padre. Luis me acompañó a subir las escaleras. La puerta de casa estaba abierta, como si me estuvieran esperando. Entré. El aire olía a té y a jengibre. Mi padre estaba sentado en el sofá, con la espalda recta, sosteniendo su vieja tetera, pero sus ojos estaban fijos en la puerta desde hacía quién sabe cuánto. En cuanto me vio, se levantó de un salto. No preguntó, ¿qué te ha pasado? Ni, ¿quién te ha hecho esto? Solo dijo una frase, con la voz ronca pero firme. Ya estás en casa, hija. Susurré. Papá. Solo esa palabra bastó para que todas mis defensas se derrumbaran. Me acerqué y me quedé de pie frente a él, las lágrimas cayendo sin control. Mi padre me agarró por los hombros y me hizo sentar. No me abrazó con fuerza, lo que solo me habría hecho llorar más. Simplemente me sostuvo, como si estuviera sujetando a alguien a punto de caer. Luis se quedó un momento, dijo unas palabras breves y se despidió. Antes de irse, le dijo a mi padre, «Tranquilo, ya la he traído a casa. Si necesitas algo, llámame». Mi padre asintió. Lo acompañó a la puerta y la cerró. La casa quedó en silencio. Oía claramente el tic-tac del reloj. Mi padre me sirvió un vaso de agua tibia y lo puso delante de mí. Se sentó enfrente, mirándome,
con una mezcla de pena y rabia en los ojos, pero una rabia que no iba dirigida a mí. Cuéntamelo todo. Se lo conté de nuevo, pero esta vez, delante de mi padre, ya no intenté mantener la compostura. Hablaba entre sollozos. A veces tenía que parar para poder respirar. Al mencionar la maleta, rompí a llorar desconsoladamente, porque sentí que no solo habían tirado mis cosas, sino mi dignidad a la carretera. Mi padre escuchó todo sin interrumpirme ni una sola vez. Solo me miraba, con los ojos enrojecidos pero sin derramar una lágrima. Cuando terminé, dejó la tetera sobre la mesa. Su mano temblaba ligeramente. Exhaló lentamente, como alguien que intenta mantener la calma para no estallar. Luego preguntó con una voz muy controlada: «Sofía, solo te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad quieres seguir viviendo en esa casa?» Abrí la boca para decir algo, como «no lo sé», o «todavía quiero a Javier», pero las palabras no salían. Miré a mi padre, su pelo mucho más canoso que cuando me casé. Miré sus ojos, que habían soportado tantos años para criarme. De repente, me sentí avergonzada por haberle hecho recibirme en estas circunstancias. Negué con la cabeza y dije con voz rota: «No, ya no». Mi padre asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta durante mucho tiempo. «Bien. Con que digas eso, me quedo tranquilo. No necesito que te vengues. Solo necesito que vivas como una persona digna. Pero si ellos no te han considerado una persona, yo no voy a permitir que te pisoteen ni una vez más». Levanté la vista y vi algo extraño en su mirada. No era una ira impulsiva, sino la lucidez de alguien con experiencia. No gritó. No dijo palabras hirientes. Solo habló como si estuviera dictando una lección. «No voy a montar un escándalo, pero voy a hacer que entiendan que mi hija no es algo que se pueda tirar donde a uno le dé la gana». Tragué saliva. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía que se avecinaba una tormenta, y alivio porque, por primera vez en 3 años, no estaba sola. Mi teléfono vibró de repente. En la pantalla apareció el nombre de Javier. El corazón me dio un vuelco, por pura costumbre. Pero entonces recordé su imagen fuera del coche, diciéndome que fuera a buscar la maleta sola. Recordé su «no discutas más». Miré a mi padre. Él no me dijo si debía contestar o no. Solo puso su mano sobre la mía y susurró: «Haz lo que te dicte el corazón, pero recuerda que ahora estás en casa». Miré la llamada y la rechacé. El teléfono volvió a vibrar. Javier insistía. Volví a rechazarla. Apareció un mensaje: «Sofía, ¿dónde estás? No exageres las cosas. Mis padres están enfadados. Vuelve y hablamos». Lo leí y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Seguía diciendo que yo era la que exageraba. Como si que me tiraran la maleta en mitad de la autovía fuera una nimiedad. Como si tuviera que volver para hablar con la gente que me había humillado. Mi padre me miró y dijo algo en voz muy baja que sonó como una sentencia: «No respondas todavía. Deja que se pongan nerviosos ellos solos. La gente que está acostumbrada a tener el control, cuando lo pierde, muestra su verdadera cara». Asentí. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Por la ventana el cielo ya oscurecía. En la cocina empezó a oler a comida. Mi padre se levantó y dijo, como si nada: «Date una ducha caliente. Cena y descansa. Mañana ya pensaré qué hacer». Me levanté y fui a mi antigua habitación. Todo estaba exactamente igual que el día que me fui para casarme. El escritorio, la estantería, la cortina de flores que colgó mi madre. Miré a mi alrededor y sentí que había dado un largo rodeo para volver al punto de partida, pero sabía que ya no era la misma chica de antes. Llevaba conmigo cicatrices, humillaciones y una revelación muy costosa. Entré en el baño. El agua caliente caía sobre mis hombros. El vapor empañaba el espejo. Cerré los ojos, dejando que el agua se llevara el olor de la autovía, el olor a mentol, el frío y la humillación. Pero había algo que el agua no podía arrastrar: la sensación de haber sido despreciada. Y precisamente porque no se iba, supe que ya no volvería a ser la de antes. Esa noche dormí profundamente, tanto que no soñé nada. Quizás porque era la primera vez en años que dormía en mi propia habitación sin tener que preocuparme por cómo debía comportarme a la mañana siguiente para contentar a otros. Cuando me desperté, ya era de día. La luz del sol se filtraba por la vieja cortina de flores, dibujando patrones en la pared familiar. Me quedé un rato en la cama, escuchando el trajín en la cocina y a mi madre moverse por el salón. Una extraña sensación de paz me invadió el pecho, una mezcla de calidez y tristeza. Salí de la habitación. Mi madre estaba atareada en la cocina, con el pelo ya salpicado de canas en la nuca. Al oír mis pasos, se giró y me examinó de arriba a abajo, deteniéndose en mi rostro. No preguntó mucho, solo dijo: «¿Has dormido bien?» «Sí, mamá», respondí en voz baja.
Asintió y me sirvió un tazón de caldo caliente sobre la mesa. Come, que tienes el estómago delicado, no te quedes en ayunas. Hablaba con total naturalidad, como si nunca me hubiera casado, como si nunca me hubiera ido de casa, y fue precisamente esa naturalidad la que hizo que se me formara un nudo en la garganta. Me senté y empecé a comer. El caldo era sencillo, pero me supo delicioso. Quizás porque no llevaba consigo el sabor de la cautela. Mi padre estaba en la mesa del té, leyendo el periódico. Al oírme, lo dobló y me preguntó, ¿te llamó Javier anoche? Me detuve un momento y negué con la cabeza. Sí, pero no contesté. Mi padre asintió, sin reproches. Bueno, tú come y recupera fuerzas. De lo demás ya me encargo yo. Ya me encargo yo. No sonaba como una frase hecha. Me recordó a cuando era pequeña y mis compañeros me molestaban. Él decía lo mismo. Nunca salía a discutir de inmediato. Esperaba y luego lo resolvía todo de forma limpia. Entendí que estaba planeando algo. Después de comer, fui a mi cuarto a ordenar algunas cosas. El teléfono, que había estado en silencio desde la noche anterior, empezó a vibrar sin parar. Lo encendí y vi decenas de llamadas perdidas de Javier, seguidas de una cascada de mensajes. Al principio eran del tipo: Sofía, coge el teléfono, estoy preocupado. Luego pasaron a: ¿dónde estás? Vuelve y hablamos. Y finalmente: haciendo esto le estás faltando el respeto a mis padres. Al leer eso, solté una risa amarga. Respeto. Resulta que, para él, tener respeto significaba aceptar que me tiraran la maleta en plena autovía. No respondí. Ya no quería discutir por mensajes. Hay cosas que, escritas, solo sirven para evidenciar la distorsión en el pensamiento del otro. Apagué la pantalla y dejé el móvil boca abajo. Cerca del mediodía sonó el timbre. Mi madre fue a abrir. Oí una voz de hombre familiar en la puerta y el corazón se me aceleró. Salí al salón y vi a Javier. Llevaba la chaqueta que le regalé el año pasado. Su rostro denotaba cansancio y tenía ojeras. Al verme, dio un paso hacia mí y dijo con urgencia: Sofía. Mi padre se levantó de la mesa del té. No era un hombre alto, pero cuando se erguía, su voz grave adquiría una autoridad difícil de contradecir. Tú debes de ser Javier, ¿verdad? Javier se detuvo. Se volvió hacia mi padre e inclinó la cabeza. Sí, señor, buenos días. Mi padre asintió levemente y le señaló una silla. Siéntate. Javier se sentó, con la espalda recta pero las manos entrelazadas, claramente nervioso. Yo me quedé junto a mi madre, que me puso una mano en el hombro como diciéndome en silencio que no tuviera miedo. Mi padre se sentó frente a Javier y fue directo al grano. ¿A qué has venido? Javier tragó saliva. He venido a buscar a Sofía para que vuelva a casa. Lo de ayer fue un malentendido. Al oír la palabra malentendido, sentí que una parte de mí se helaba. Mi padre miró fijamente a Javier y preguntó lentamente: ¿qué parte fue un malentendido? Javier, nervioso, balbuceó. Mi padre tiene mal genio. Con el atasco, todos estábamos cansados. Sofía tardó mucho en el baño, y mi padre se enfadó. Mi padre lo interrumpió, con la misma voz calmada. Sigue. Javier respiró hondo. Mi padre solo quería enseñarle a Sofía a pensar en los demás. No tenía intención de exagerar tanto. El aire en la habitación pareció congelarse. Sentí que la mano de mi madre apretaba suavemente mi hombro. Mi padre miró a Javier. Su mirada no era de ira, sino de una frialdad glacial. ¿Enseñar a pensar en los demás tirando el equipaje de tu mujer en plena autovía y dejándola abandonada? ¿A eso le llamas enseñar? Javier se quedó en silencio, con la frente perlada de sudor. Me miró como pidiendo ayuda, pero esta vez no desvié la mirada. Le sostuve la vista para que viera claramente el agotamiento en mis ojos. Mi padre continuó. ¿Sabes desde dónde me llamó mi hija anoche? Javier negó con la cabeza. Desde un área de servicio en la autovía. Sola, con dolor de barriga, sin su equipaje y sin su marido a su lado. Mi padre pronunció cada palabra sin levantar la voz, pero cada una era como un golpe sobre la mesa. Ponte en su lugar por un momento y dime si eso sigue siendo un malentendido. Javier bajó la cabeza y dijo en voz baja: Lo siento. Sé que ayer no lo gestioné bien. ¿No lo gestionaste bien? Mi padre esbozó una leve sonrisa, casi triste. No gestionar bien es no atreverse a defender a tu mujer. No gestionar bien es permitir que la humillen y luego decirle que lo solucione ella sola. Javier levantó la cabeza y dijo apresuradamente: Señor, no era mi intención. Solo quería que las cosas se calmaran. ¿Calmarse para quién?, le interrumpió mi padre. ¿Para tus padres o para tu mujer? Javier no supo qué responder. Lo miré, y por primera vez, vi claramente su debilidad. No era la bondad que yo había creído ver, sino una evasión de responsabilidades. En ese momento mi madre intervino.
con voz suave pero firme. Javier, te voy a preguntar una cosa. Si ayer le hubieran hecho eso a tu hermana, ¿le habrías dicho que no hiciera un drama? Javier se quedó paralizado. Balbuceó. Pues, supongo que no. Mi madre asintió. Entonces no esperes que tu mujer se lo trague todo para mantener la paz en tu casa. La habitación quedó en silencio. Oía claramente el tic-tac del reloj de pared. Javier mantuvo la cabeza gacha durante un largo rato, y luego dijo con voz ronca: Sé que me equivoqué. Por favor, dejen que Sofía vuelva conmigo. Prometo que hablaré con mis padres. Mi padre se cruzó de brazos y se recostó en la silla. ¿Y qué les vas a decir? Javier levantó la vista, algo dubitativo. Les aconsejaré que no sean tan impulsivos. Todo se arreglará. Escuché eso y mi corazón se hundió. Todo se arreglará. Era la frase que llevaba escuchando 3 años. Cada vez que pasaba algo, Javier la decía, pero ese todo nunca llegaba, y yo me iba desgastando poco a poco. Mi padre miró a Javier un instante, y luego dijo sin rodeos: No necesito promesas vacías. Solo te pregunto una cosa. Si la próxima vez tu padre vuelve a hacer algo así, ¿tú qué harás? Javier se quedó petrificado. Guardó silencio durante mucho tiempo. Vi claramente cómo luchaba consigo mismo. Finalmente dijo con voz débil: Yo intentaré interponerme. La palabra intentaré me pesó como una losa. Sabía que para Javier esa era la mayor promesa que podía hacer, pero para mí ya no era suficiente. Mi padre suspiró, como si ya se lo esperara. De acuerdo, ya entiendo. Se volvió hacia mí y preguntó: Sofía, habla tú. ¿Qué quieres hacer? Me sobresalté. No esperaba que mi padre me dejara decidir delante de Javier. Miré a mi padre, luego a mi madre, y finalmente a Javier. Vi en sus ojos una mezcla de expectación y miedo. Sabía que si asentía, todo volvería a la normalidad. Volvería a casa de mis suegros. Volvería a aguantar. Volvería a decirme a mí misma que todo se arreglará. Pero la imagen de mi maleta rosa siendo arrojada al asfalto apareció nítidamente en mi mente. Respiré hondo y dije, con una calma que me sorprendió a mí misma: No voy a volver. Todavía no. Javier se quedó de piedra. Lo miré y continué, lentamente. Necesito tiempo. No para estar enfadada, sino para pensar. Para pensar si puedo seguir viviendo en este matrimonio. Javier se levantó de un salto. Sofía, estás llevando las cosas demasiado lejos. Mis padres... Lo interrumpí, sin levantar la voz. Javier, ayer, cuando me dijiste que fuera a buscar la maleta yo sola, ¿las cosas ya habían ido demasiado lejos? Javier se quedó inmóvil. Vi cómo se le enrojecían los ojos, pero ya no tenía la ternura suficiente para dar marcha atrás solo por unas lágrimas. Mi padre se levantó para dar por zanjada la conversación. Javier, por hoy ya es suficiente. Vete a casa. Cuando tú y tus padres entendáis de verdad lo que habéis hecho, y cuando estés dispuesto a actuar como un marido, entonces vuelve y hablamos. Ahora mismo, mi hija se queda aquí. Javier me miró por última vez. En sus ojos había arrepentimiento, confusión, pero también un vacío que yo sabía que no podía llenar. Inclinó la cabeza para despedirse de mis padres y se fue. La puerta se cerró. Solté un largo suspiro, como si acabara de descargar un gran peso. Mi madre me acercó y me abrazó suavemente. Mi padre dijo con voz grave: Has hecho lo correcto. Es mejor un dolor de una vez que un dolor para toda la vida. Asentí. Afuera, el día empezaba a declinar. Sabía que esto era solo el principio, que los días venideros traerían más tormentas, pero al menos hoy, no había retrocedido ni un paso más. Después de que Javier se fuera, la casa quedó en un silencio extraño. Me quedé un buen rato de pie junto a la ventana, viendo cómo su figura desaparecía al final de la calle. No es que no estuviera triste, pero la tristeza había mutado a una forma diferente, una pena sorda pero lúcida. Ya no me impulsaba a volver, sino que me obligaba a mirar de frente todo lo que había soportado durante 3 años. Mi madre preparó una nueva tetera, la puso en la mesa y se sentó a mi lado. No le des más vueltas. Llegados a este punto, deja que las cosas sigan su curso. Hablaba con suavidad, pero yo sabía que por dentro también estaba preocupada. Al fin y al cabo, yo era su hija casada, y volver a casa de los padres no era algo bien visto por todo el mundo. Mi padre salió al patio a regar unas macetas. Al ver su espalda se me formó de nuevo un nudo en la garganta. Si no fuera por mis padres, probablemente habría vuelto a agachar la cabeza y regresar con mi familia política, como tantas otras veces. La tarde transcurrió en calma. Mi teléfono permaneció en silencio, sin mensajes de Javier ni llamadas de mis suegros. Ese silencio, en lugar de tranquilizarme, me hizo comprender que al otro lado también estaban calculando sus movimientos. Sabía que mi suegra no era de las que aceptan fácilmente que su nuera se quede en casa de sus padres. Y así fue.
Esa noche, justo después de cenar, sonó el teléfono fijo. Mi madre contestó. Yo estaba sentada cerca, y oí claramente la voz de mi suegra, aguda pero intentando sonar amable. Hola, soy Isabel, la madre de Javier. Mi madre respondió con total calma. Sí, dígame. Pues mira, que Sofía está enfadada y no quiere volver a casa. Los matrimonios jóvenes siempre tienen sus roces, es normal. Creo que deberías aconsejarle que vuelva, que si se alarga mucho la gente empezará a hablar. Su tono parecía preocupado por mí, pero cada palabra apuntaba directamente al orgullo y al qué dirán. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego dijo, Mire Isabel, la niña está conmigo y necesita descansar. Los asuntos de pareja que los hablen ellos dos. Al otro lado de la línea se hizo un silencio tenso, y luego la voz de mi suegra se agudizó. Pues no me parece bien que digas eso. Ella es la nuera de mi casa, y marcharse así a casa de su madre es una falta de respeto. En mi casa no le falta de nada. No tiene por qué montar este drama. Lo escuché y sentí que se me oprimía el pecho. Mi madre mantuvo la calma. Usted dirá lo que quiera, pero el otro día mi hija se quedó sola en un área de servicio, con el equipaje tirado por el suelo. Si fuera su hija, ¿usted estaría tranquila? Hubo otro silencio, y luego mi suegra espetó. Eso fue un malentendido. Mi marido tiene mal genio, pero solo quería corregirla. Como nuera, tiene que aprender a ser paciente. Mi madre suspiró. Su voz era pausada pero firme. La paciencia tiene un límite. Y a una nuera no se la corrige de esa manera. La conversación terminó de forma poco amistosa. Mi madre colgó el teléfono y se volvió hacia mí. No se van a rendir fácilmente. Asentí. Lo sé. Esa noche di muchas vueltas en la cama. Pensé en mi suegra, en todas las veces que me había dicho que yo, por ser de ciudad, no aguantaba nada. Pensé en su mirada cada vez que yo mostraba mi desacuerdo con algo. Solía consolarme pensando que simplemente era una persona difícil, que ya me acostumbraría. Pero ahora, al recordarlo, entendía que no era dificultad, era desprecio. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ayudar a mi madre en la cocina. Mientras lavaba unas verduras, mi teléfono vibró. Era el número de mi cuñado, Marcos. Me sorprendió un poco. Marcos y yo rara vez hablábamos en privado. ¿Sofía? La voz de Marcos sonaba cautelosa. Sí, Jimmy. Vuelve a casa, por favor. Mamá está muy triste, dijo en voz baja. Solté una risa amarga. ¿Tu madre está triste por mí o por lo que diga la gente? Marcos guardó silencio un momento y luego añadió. Papá también está enfadado. Dice que estás dejando a la familia en ridículo. Apreté el teléfono con fuerza. Marcos, ¿tú sabes cómo me trataron el otro día? Marcos suspiró. Lo sé, pero ya conoces a papá. Vuelve, pídele perdón, y todo pasará. Otra vez pide perdón. ¿Cuántas veces había pedido perdón ya? Perdón por llegar tarde del trabajo, perdón por no saber cocinar este o aquel plato, perdón por no contentar a mis suegros. Con cansancio, le dije, no voy a volver solo para pedir perdón. Cuando entiendan de qué me tengo que disculpar yo, entonces hablaremos. Marcos no dijo nada más, solo suspiró y colgó. Dejé el teléfono. El corazón me pesaba. No culpaba a Marcos. Él era solo una pieza más en el engranaje de esa familia. Al mediodía mi padre me llamó para hablar. Me sirvió una taza de té y la empujó hacia mí. ¿Lo has pensado bien? Asentí. Sí, papá. ¿Tienes miedo? Preguntó. Guardé silencio un momento y luego admití. Sí. Tengo miedo de lo que diga la gente, de que me señalen por dejar a mi marido, de que me cueste seguir adelante. Mi padre me miró fijamente. ¿Pero tienes más miedo de eso que de vivir toda tu vida con miedo? Esa pregunta me dejó sin aliento. Negué con la cabeza. Tengo más miedo de lo segundo. Mi padre asintió. Entonces mantente firme. A lo que tengas que enfrentarte, tus padres y yo lo enfrentaremos contigo. Por la tarde, Javier volvió a llamar. Esta vez contesté. Sofía, ¿qué haces? Su voz sonaba agotada. Estoy en casa, respondí secamente. He hablado con mi madre. Está enfadada. Pero la convenceré, dijo deprisa, como si temiera que le colgara. Sonreí con tristeza. ¿Y cómo la vas a convencer? ¿Le dirás que no me hable mal y que olvidemos lo que pasó? Sí, dijo Javier. ¿Olvidarlo? Repetí. ¿No te das cuenta de que para mí eso es imposible de olvidar? Javier se quedó en silencio. Al cabo de un rato dijo en voz baja. Sofía, no me lo pongas más difícil. Estoy atrapado en medio. Cerré los ojos. Javier, no te lo estoy poniendo difícil a ti. Simplemente ya no quiero ponérmelo difícil a mí misma. Suspiró. ¿Qué quieres que haga? Dije lentamente. Quiero que mires de frente lo que pasó. No para calmar las aguas, sino para entender por qué no puedo volver. Javier no respondió.
Oía su respiración pesada a través del teléfono. Dame más tiempo, dijo. Te he dado 3 años, respondí en voz baja. La llamada terminó en silencio. Sabía que cada palabra que decía alejaba más a Javier, pero si no las decía, me estaría hundiendo a mí misma. Los días siguientes, mi familia política continuó con su campaña de mensajes y llamadas, a veces con reproches, a veces con súplicas. Mi suegra me escribió: una buena nuera sabe cuál es su sitio, no dejes que los vecinos se rían de nuestra familia. Mi suegro no me contactó, pero Javier me dijo que estaba furioso. Yo leía los mensajes y los borraba. Mi corazón se iba endureciendo. Ya no sentía la necesidad de explicarme, porque cuanto más lo intentaba, más cuenta me daba de que no querían entender. Una noche, estaba sola en mi habitación y abrí la maleta. La maleta rosa tenía un largo arañazo en una esquina. Pasé la mano por él como si tocara una cicatriz, y de repente comprendí que hay cicatrices que no necesitan curarse, porque te recuerdan lo mucho que dolió. Cerré la maleta y la guardé en un rincón. No sabía qué me depararía el futuro, pero de una cosa estaba segura: no volvería a ser la mujer que agachaba la cabeza. Afuera, el viento soplaba con fuerza, sacudiendo los árboles de la calle. Me quedé allí sentada, y poco a poco, mi mente se fue calmando. Esta batalla no había terminado, pero yo ya estaba mucho más firme que antes. Los días siguientes viví en un estado de limbo difícil de definir. Ya no era, en el sentido estricto, la nuera de nadie, pero tampoco era una mujer completamente libre. Cada mañana, al despertarme en casa de mis padres, seguía teniendo el impulso de mirar el móvil, pero luego lo dejaba. No esperaba mensajes de Javier, pero tampoco era lo suficientemente indiferente como para no sentir nada. Era como una cuerda deshilachada, a punto de romperse, pero que aún resistía. Mi madre se daba cuenta de todo. No preguntaba mucho, pero observaba en silencio. Una mañana, mientras barría el patio, sacó una chaqueta mía algo vieja. Esta chaqueta tiene ya unos años, pero todavía se puede usar. Lávala y cuélgala. Era un comentario trivial, pero entendí el mensaje. Quería que sintiera que este seguía siendo mi lugar, que no estaba de paso. Ese mediodía, Javier volvió a llamar. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de contestar. Su voz sonaba más cautelosa que antes. Sofía, ¿puedo pasar esta tarde a hablar con tus padres? Fruncí el ceño. ¿Para qué? Quiero aclarar las cosas. Dejar que esto se alargue no es bueno para nadie, dijo, con un deje de cansancio. Guardé silencio unos segundos, y respondí: si quieres venir, ven, pero no te prometo nada. ¿De acuerdo? Solo quiero hablar. Aunque lo decía, yo sabía que en el fondo aún albergaba la esperanza de que yo cediera. Se lo comuniqué a mis padres. Mi padre asintió. A ver qué tiene que decir. Su voz era tranquila, pero supe que se estaba preparando para una conversación difícil. Por la tarde llegó Javier. Se quedó un momento en la puerta antes de llamar al timbre. Mi madre abrió. Al verlo, solo asintió, sin efusividad pero sin hostilidad. Javier entró, su mirada pasó por mí y se detuvo en mi padre. Nos sentamos a la mesa. El ambiente era tenso. Javier rompió el hielo. Señores, hoy he venido porque quiero hablar seriamente. Mi padre asintió. Te escuchamos. Javier respiró hondo. Sé que lo que pasó fue culpa de mi familia. Mi padre tiene mal genio y mi madre no mide sus palabras. Ya he hablado con ellos. Lo miré. ¿Has hablado con ellos? ¿Y ha cambiado algo? Pregunté directamente. Javier titubeó. Bueno, no se acostumbran de un día para otro, pero poco a poco, solté una risa amarga. Javier, ¿cuántas veces has dicho ya, poco a poco? Javier bajó la cabeza. Sé que estás decepcionada, pero te pido que me des más tiempo. Mi padre dejó su taza de té sobre la mesa y terció. Javier, dime la verdad. Si en el futuro vuelve a pasar algo parecido, ¿te atreverás a defender a tu mujer? La pregunta se repitió, pero esta vez noté que a Javier le temblaban las manos. Guardó un largo silencio y finalmente dijo: Lo intentaré. Mi padre negó suavemente con la cabeza. Sigues diciendo, intentaré. Un matrimonio no se puede construir sobre esa palabra. Javier levantó la vista, su voz sonaba apremiante. Señor, no soy una mala persona, solo no quiero que mi familia se rompa. Lo miré, con un dolor sordo en el pecho. La familia se rompió en el momento en que elegiste el silencio. Javier se volvió hacia mí. Sofía, no pensé que las cosas llegarían tan lejos. Porque no fuiste tú el que se quedó tirado en la autovía, dije con calma, pero sentía como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Javier se quedó paralizado. Iba a decir algo, pero se contuvo. Mi madre entonces habló con voz pausada. Javier, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres a Sofía? Javier respondió al instante. Claro que la quiero. Querer es proteger.
Si quieres a alguien pero dejas que sufra y la humillen, ese querer es muy débil. Mi madre no levantó la voz, pero sus palabras fueron muy claras. Javier bajó la cabeza, con los hombros caídos. Sé que me equivoqué, dijo en voz baja, pero si Sofía se niega a volver, mis padres no lo aceptarán. Lo miré fijamente. Entonces el problema no soy yo. El problema es a quién eliges tú. La habitación se sumió de nuevo en el silencio. Afuera, el ruido de una moto pasando se oyó con nitidez. Javier estaba allí sentado, entre mis padres y yo, como alguien atrapado entre dos fuegos. Finalmente, se levantó. Me voy. Le daré más vueltas. Me miró. Sus ojos eran una mezcla de súplica e impotencia. Sofía, no tomes una decisión precipitada. No respondí. Solo lo vi marcharse, con el corazón vacío. Sabía que todo lo que se podía decir ya estaba dicho. Lo que quedaba no eran palabras, sino decisiones. Ese día mi familia política cambió de táctica. Mi suegra empezó a llamar más a mi madre, a veces con palabras suaves, otras con lamentos. Ya soy mayor. Solo quiero que mis hijos vivan en paz. Si se queda en casa de sus padres, la gente se va a reír de nosotros. En una ocasión, incluso sacó a relucir que yo no podía tener hijos, como un recordatorio malintencionado. Mi madre escuchaba y respondía escuetamente: es cosa de ellos, que lo decidan ellos. Sabía que mi suegra estaba nerviosa. Cuanto más tiempo pasaba, más se extendía el rumor. Familiares y vecinos empezaban a cuchichear. Javier estaba sometido a una gran presión. Lo entendía, pero entenderlo no significaba volver. Una noche, Marcos volvió a llamarme. Sofía, vuelve. Papá dice que si no vuelves, para él es como si ya no existieras en esta familia. Sonreí con tristeza. ¿Y alguna vez me consideró de verdad su nuera? Marcos se quedó en silencio. Si haces esto, mi hermano lo va a pasar muy mal. Yo lo he pasado mal durante 3 años, Marcos, dije en voz baja. Esta vez, déjame pensar en mí. Colgué y me quedé pensativa. No odiaba a Marcos, ni a mi suegra. Simplemente estaba cansada. Cansada de esforzarme por encajar en el molde de otros. Esa noche, hablé largo y tendido con mi padre. Me contó historias de su juventud con mi madre, de sus discusiones, pero de cómo nunca permitió que ella fuera humillada delante de otros. Porque en un matrimonio, hay que guardarse un mínimo de respeto mutuo, y Javier, según mi padre, aún no había aprendido a hacerlo. Apoyé la cabeza en su hombro, por primera vez en muchos años. Tengo miedo de arrepentirme después. Mi padre me acarició el pelo. Solo te arrepentirás si no vives siendo fiel a ti misma. Esas palabras me acompañaron toda la noche. Entendí que el camino que tenía por delante no era fácil. Quizás me ganarían una mala reputación, quizás estaría sola durante un tiempo, pero si volvía, me perdería a mí misma. A la mañana siguiente, le envié un mensaje corto a Javier. Necesito más tiempo. Cuando estés realmente dispuesto a ponerte de mi parte, hablaremos. Después de enviarlo, apagué el teléfono. Afuera. El sol brillaba. Respiré hondo. No sabía cómo terminaría esta historia, pero sabía que había dado un paso más hacia mi libertad. Tras ese mensaje dejé de esperar nada de Javier. No porque ya no lo quisiera, sino porque comprendí que si de verdad hubiera querido ponerse de mi parte, lo habría hecho mucho antes. El silencio que siguió fue como una fina capa de escarcha que cubrió todo el ruido anterior, permitiéndome verme a mí misma con más claridad. Los días siguientes retomé mi antigua rutina en casa de mis padres. Ayudaba a mi madre en la cocina, limpiaba la casa, iba con ella al mercado, y por la noche veía las noticias con mi padre. Eran cosas pequeñas, pero me hacían sentir que por fin podía respirar. A veces, mientras fregaba los platos, recordaba la cocina de mis suegros, donde siempre tenía que estar pendiente de cada ruido, de cada mirada. Comparado con el presente, aquello parecía de otra vida. Una tarde, mientras tendía la ropa, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado, una voz de mujer, familiar y extraña a la vez. ¿Sofía? Soy yo, tu suegra. Me quedé helada. Sí, dígame. Mi suegra hablaba despacio, un tono muy diferente al habitual. Estos días he pensado mucho. ¿Lo del otro día? Tu suegro se pasó de la raya, pero también tienes que entender la situación de esta familia. Guardé silencio. Sabía que estaba intentando ablandarme. Eres la nuera. Si hay problemas, se arreglan en casa. No se airean para que lo sepa todo el mundo. Estos días los parientes no paran de preguntar y estoy agotada, suspiró. Apreté el teléfono. Mamá. Ese día yo estaba sola en un área de servicio. También pasé mucho miedo. Al otro lado hubo un silencio, y luego dijo: sé que te sentiste mal, pero en un matrimonio hay que saber ceder. Vuelve. Le diré a tu suegro que no te vuelva a hablar así.
La frase "que no te vuelva a hablar así" me produjo un nudo en la garganta. Mamá, dije en voz baja, no voy a volver solo para que todo se repita. Necesito ver un cambio de verdad. Su tono decayó. ¿Qué cambio quieres? Pensé unos segundos y respondí, quiero que se me respete, no que tenga que aguantar para que haya paz. La llamada terminó sin tensión, pero sin ninguna promesa clara. Sabía que mi suegra había dado un paso, pero no era suficiente para cambiar la raíz del problema. Colgué y me quedé un buen rato en el patio. El viento de la tarde era fresco, pero mi corazón estaba apesadumbrado. Esa noche se lo conté a mis padres. Mi padre, después de escuchar, solo dijo, lo que les preocupa es el qué dirán. No perderte a ti. Mi madre suspiró. Ser nuera es muy duro cuando solo piensan en ellos mismos. Asentí. Una decisión se estaba formando en mi interior, pero aún no la verbalicé. Necesitaba más tiempo para estar segura. Unos días después, Javier apareció sin avisar. Estaba doblando ropa cuando oí un coche detenerse en la puerta. Miré por la rendija de la ventana y lo vi allí, con una bolsa de fruta en la mano, con aspecto cansado. Respiré hondo y fui a abrir. Me miró. Algo desconcertado. Sofía, ¿puedo pasar? Asentí. Pasa. Nos sentamos en el salón. Mis padres también estaban presentes. El ambiente inicial era tenso. Javier dejó la bolsa de fruta y dijo, he venido a hablar las cosas con claridad. Mi padre lo miró. Te escuchamos. Javier se volvió hacia mí. Sofía, he hablado con mis padres. Mi padre no admite su error, pero mi madre está más receptiva. Sonreí levemente. ¿Y crees que con eso es suficiente? Javier suspiró. Sé que no, pero estoy entre la espada y la pared. No puedo contradecir a mi padre. Mi padre intervino. Javier, ¿cuántos años tienes? 32. 32 años y todavía no puedes proteger a tu mujer delante de tus padres. ¿Crees que estás capacitado para ser un marido? La voz de mi padre no era dura, pero sí muy clara. Javier bajó la cabeza. Sé que soy débil, pero no quiero perder a Sofía. Lo miré. No quieres perderme, pero no te atreves a retenerme. Javier levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Sofía, te lo ruego, vuelve. Intentaré cambiar. Guardé silencio un buen rato. En ese momento recordé todos los años que había pasado esperando esa palabra. Intentaré. ¿Cómo vas a cambiar? Le pregunté. Javier, nervioso, dijo. Hablaré con mis padres. No dejaré que vuelvan a hacer algo así. ¿Ya has hablado con ellos? Insistí. Javier se quedó en silencio. Mi madre terció. Con su tono amable pero firme. Javier, tú quieres a Sofía, pero no eres lo suficientemente fuerte para protegerla. No te culpo, pero no puedo aconsejarle que vuelva si no veo que va a estar segura. Javier se derrumbó. Se pasó las manos por la cara y suspiró. Lo sé, de verdad que lo sé. Pero si Sofía no vuelve, mis padres la odiarán aún más. Solté una risa amarga. ¿Así que tengo que volver para que me odien un poco menos? Javier ya no supo qué decir. Mi padre se levantó. Javier, por hoy es suficiente. Vete y piénsalo bien. El matrimonio no consiste en que uno de los dos aguante todo el peso. Javier se levantó. Se despidió de mis padres y se volvió hacia mí. Sofía, no me rendiré. Lo miré y dije en voz muy baja, no lo digas. Hazlo. Se fue en silencio. Me quedé mirándolo, con el corazón vacío. Sabía que si de verdad cambiaba, el camino por delante seguiría siendo muy difícil. Pero si no cambiaba, cualquier intento de seguir juntos era inútil. Esa noche pensé mucho. Pensé en el futuro, en que si volvía, tendría que enfrentarme a la mirada de mi suegro, a las palabras de mi suegra y al silencio de mi marido. Me pregunté si me quedaban fuerzas. La respuesta llegó lenta pero clara. No quería seguir viviendo así. A la mañana siguiente, les dije a mis padres, quiero volver a trabajar. Mi madre se sorprendió. ¿Qué piensas hacer? No quiero depender de nadie. Pase lo que pase con Javier, quiero tener mi propia vida, dije. Mi padre asintió. Bien hecho. Te apoyo. Empecé a enviar currículums. Los días de espera estuvieron llenos de nerviosismo y expectación. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía que estaba avanzando, en lugar de estar estancada aguantando. Una tarde, recibí una llamada para una entrevista que resultó en una oferta de trabajo. Sostuve el teléfono, con las manos temblorosas. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Corrí a contárselo a mis padres. Mi madre me abrazó, con los ojos llorosos. «Qué orgullosa estoy de ti, hija». Esa noche, Javier me escribió para preguntar cómo estaba. Le respondí brevemente diciéndole que había encontrado trabajo. «Me alegro por ti», escribió. Leí el mensaje y dejé el teléfono. Mi corazón ya no se alteraba tanto. Entendí que, aunque la historia con Javier continuara,
Yo ya había pasado a otra etapa. Ya no era la mujer que esperaba a que otros cambiaran. Estaba cambiando yo misma. Afuera, las luces de la calle se encendían. Me senté junto a la ventana, con una sensación agridulce. Sabía que las verdaderas tormentas aún no habían llegado, pero esta vez tenía una base más sólida para mantenerme en pie. El día que empecé a trabajar, el cielo amaneció nublado. Me levanté más temprano de lo habitual y me puse el traje que había preparado la noche anterior. Al mirarme en el espejo, me vi más delgada, pero mi mirada era diferente. Había desaparecido el cansancio habitual de las mañanas en las que tenía que apresurarme para llegar a tiempo a casa de mis suegros, y también la ansiedad de no saber si ese día molestaría a alguien sin querer. Mi madre desde la puerta me observaba mientras me arreglaba el cuello de la camisa. Ahora que trabajas, cuídate y no dejes que nadie te menosprecie. Hablaba como si yo fuera una adolescente, no una mujer casada. Lo sé, mamá. Mi padre me llevó al trabajo. Durante el trayecto apenas hablamos. Justo antes de llegar me dijo, recuerda, no trabajas para demostrarle nada a nadie, sino para poder valerte por ti misma. Pase lo que pase con tu matrimonio, nunca te pierdas a ti misma. Miré por la ventanilla. El sol empezaba a asomar entre las nubes. Lo entiendo, papá. El nuevo trabajo era más intenso de lo que esperaba. Tuve que ponerme al día, conocer a mis compañeros y adaptarme a un ritmo más rápido. En los pocos momentos libres, me acordaba de Javier, pero, a diferencia de antes, el recuerdo no traía consigo la espera. Era solo un fragmento de mi memoria, que tocaba y luego se iba. Esa noche, Javier me escribió. ¿Qué tal el primer día? Bien, respondí escuetamente. Él empezó a escribir algo, lo borró y finalmente solo envió. Me alegro por ti. Lo leí y ya no sentí dolor, solo distancia. Unos días después, mi historia empezó a conocerse más. Una pariente de la familia de Javier llamó a mi madre, con un tono entre curioso y recriminatorio. Lo que está haciendo Sofía le va a complicar la vida. Una mujer que deja a su marido. La gente no la dejará en paz. Mi madre se limitó a responder. Sea fácil o difícil, es su vida. No voy a obligar a mi hija a ser infeliz para que otros estén contentos. Sabía que mi madre decía eso, pero por dentro también estaba preocupada. Y precisamente por entenderlo, no quería dar marcha atrás por miedo al qué dirán. Una tarde, al salir del trabajo, vi a Javier esperando en la puerta de la oficina. Llevaba una camisa blanca y se le veía más delgado. Al verme, se acercó. Sofía, te estaba esperando. Me quedé paralizada un segundo. Vete, por favor. No es buen sitio para hablar. Solo 10 minutos, suplicó con la mirada. Miré a mi alrededor. Mis compañeros empezaban a salir. Suspiré. 10 minutos. Nos apartamos a una esquina. Javier habló deprisa, como si temiera que me fuera. Mi padre ya sabe que has empezado a trabajar. ¿Eh? Dice que si no vuelves, que nos las arreglemos solos, que él no volverá a mencionarlo. Su voz era una mezcla de esperanza y preocupación. Sonreí con amargura. ¿Y crees que eso es una concesión? Javier guardó silencio. Javier, que tu padre no lo mencione no es porque lo entienda, es porque ya no me considera de su familia. Javier bajó la cabeza. Lo sé, pero yo también estoy agotado. No aguanto más esta situación. Lo miré, y mi corazón se ablandó un poco, pero la imagen de aquel día volvió a mi mente con toda su crudeza. Si vuelvo, ¿te atreverías a que nos fuéramos a vivir solos? Javier se sobresaltó. ¿Solos? Sí, sin vivir con tus padres. Javier negó con la cabeza casi al instante. Mis padres no lo permitirían. Asentí. Entonces yo tampoco permito volver. Me cogió la mano. Sofía, no me presiones así. Retiré la mano. No te presiono. Te doy una opción. Javier me miró un largo rato, con impotencia en los ojos. No pensé que acabaríamos así, porque siempre pensaste que las cosas se arreglarían solas, dije en voz baja. Pero hay cosas que, si nadie interviene, nunca se arreglan. Dejó caer los brazos. Necesito tiempo. Negué con la cabeza. El tiempo no soluciona la evasión. Nos quedamos allí un rato más, en silencio. Finalmente Javier se dio la vuelta y se fue. Seguí su silueta con la mirada, triste pero no desesperada. Sabía que algunas rupturas no necesitan lágrimas porque se anuncian mucho antes. Al llegar a casa, se lo conté a mis padres. Mi padre suspiró. Le has dado una oportunidad. Mi madre me acarició la mano. No te culpes. No todos los matrimonios se pueden salvar. Esa noche recibí una llamada de Marcos. Su voz sonaba cansada. Sofía, en mi casa hay un lío tremendo. ¿Qué pasa? Mi padre y Javier han discutido. Papá le ha llamado calzonazos por dejarse dominar por su mujer. Javier se fue de casa esta tarde. Guardé silencio. No me sentí ni contenta ni vengativa, solo una profunda tristeza. Si te preocupas por tu hermano, aconséjale. Yo me hago cargo de mis decisiones.
Marcos suspiró. Lo sé. Es que no me imaginaba que las cosas llegarían tan lejos. Colgué y me quedé sentada un largo rato. Entendí que la familia de Javier se estaba resquebrajando, pero no era por mi culpa. Esas grietas ya existían, solo que ahora eran visibles. Los días siguientes, Javier no contactó. Yo tampoco lo busqué. Me centré en mi trabajo. Me di cuenta de que rendía mucho más cuando no tenía que preocuparme constantemente. Mi jefe me felicitó por mi progreso y mis compañeros me apreciaban. Empecé a tener tardes en las que salía del trabajo con el corazón ligero. Una noche, mi suegra apareció en casa sin avisar. Al abrir la puerta, la vi allí, más menuda de lo que recordaba, con el rostro cansado. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Mi madre salió a recibirla. El ambiente era tenso. Mi suegra se sentó y me miró fijamente. No pensé que fueras tan terca. No soy terca, mamá. Estoy cansada, respondí. Ella suspiró. Tu suegro no va a cambiar. Yo también he sufrido por su culpa. Pero eres la nuera. Tienes que entenderlo. La miré y, por primera vez, vi en sus ojos una debilidad genuina. Mamá, lo entiendo, pero entenderlo no significa aceptarlo. Ella guardó silencio. Mi madre intervino. Señora, no retenemos a su hija, pero si quiere que vuelva, su familia tiene que darle un lugar digno. Mi suegra bajó la cabeza. No puedo hacer eso. Esa frase fue como un punto final. Se levantó y me miró por última vez. Piénsalo bien. No quiero perderte. Ya me perdió aquel día, respondí en voz muy baja. Se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta, con el corazón apesadumbrado, pero sin arrepentimiento. Sabía que algunas pérdidas son el precio que hay que pagar para vivir siendo una misma. Esa noche, me senté junto a la ventana, viendo cómo se encendían las farolas. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Y esta vez ya no tenía miedo. Después de la visita de mi suegra, supe que habíamos llegado a un punto de no retorno. Ya no era una pelea de pareja, sino un choque frontal entre dos formas de vida, dos sistemas de valores en los que nadie estaba dispuesto a ceder. Los días siguientes, Javier guardó un silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero este silencio era diferente. No transmitía expectación, sino una resignación aceptada. Yo, por mi parte, dejé de sobresaltarme cada vez que sonaba el teléfono. Me centré aún más en mi trabajo. La rutina de ir a la oficina, volver a casa, cenar con mis padres y ayudar en las tareas se convirtió en mi refugio. Era una vida sencilla, pero libre de la asfixia que había sentido durante años. Un sábado por la tarde, mientras revisaba unos documentos, me llamó mi tío Carlos, el hermano de mi padre. Me extrañó, porque rara vez me llamaba directamente. Sofía, ¿estás libre esta noche? Me paso por casa de tus padres a veros. Claro, tío, ven cuando quieras. Una hora después, llegó con una cesta de fruta. Se sentó a charlar con mi padre y tras un rato de conversación trivial, se dirigió a mí. Sofía, espero que no te moleste que me meta, pero he oído lo que ha pasado con Javier. Asentí. Lo sé, tío. Me miró fijamente. La gente siempre habla, pero yo solo quiero preguntarte una cosa. ¿Todavía lo quieres? La pregunta me pilló por sorpresa. Guardé silencio un buen rato. No me atrevo a decir que no lo quiero, respondí finalmente, pero ya no confío en él lo suficiente como para seguir a su lado. Mi tío asintió, como si se lo esperara. Eso significa que has abierto los ojos. Un hombre como Javier no es malo, es débil, y la que más sufre con un hombre débil es su mujer. Sé que el camino que eliges ahora será difícil. Te criticarán, te compadecerán. ¿Crees que podrás soportarlo? Lo miré directamente a los ojos. Sí, podré. Entonces, adelante. Solo temía que cedieras por la presión y acabaras sufriendo aún más. Las palabras de mi tío me hicieron pensar. No porque dudara, sino porque me di cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. A principios de la semana siguiente, Javier me envió un mensaje. ¿Podemos vernos esta noche? Tengo algo importante que decirte. Mi corazón dio un vuelco. Si quieres venir, ven, pero mis padres estarán en casa, respondí. Llegó por la noche. Estaba visiblemente más delgado, con la mirada cansada, pero extrañamente serena. Nos sentamos en el salón, con mis padres presentes. Sofía empezó con voz ronca. He pensado mucho. He tenido una discusión muy fuerte con mi padre. Me llamó desagradecido. Un calzonazos. Mi padre permaneció en silencio. Javier me miró, con los ojos enrojecidos. Siempre pensé que si aguantabas un poco, todo se arreglaría, pero me equivoqué. Si no cambio, te perderé para siempre. Llegas tarde a esa conclusión, dije con calma. Javier asintió. Lo sé, pero quiero intentarlo una última vez. He solicitado el traslado a otra sucursal de mi empresa, lejos de casa de mis padres.
La confesión me dejó sin aliento. ¿De verdad? Sí. Si me lo aprueban, me iré el mes que viene. No te pido que vengas conmigo. Solo quiero demostrar que si pudiera elegir de nuevo, no me quedaría en medio. La habitación quedó en silencio. Por primera vez, en su voz no había súplica, solo una decisión firme. ¿Y si aún así no vuelvo contigo? Le pregunté. Me miró, con tristeza pero sin evadir la mirada. Me iré igualmente. Porque me he dado cuenta de que, contigo o sin ti, no puedo seguir viviendo como hasta ahora. Esa frase me conmovió. Por primera vez, Javier no ponía todo el peso de su decisión sobre mis hombros. Mi padre asintió lentamente. Al menos has empezado a asumir tu responsabilidad. Después de que se fuera, me quedé un largo rato en mi habitación. Estaba agotada. Mi madre entró y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? No lo sé, mamá. Lo veo diferente, pero tengo miedo. Mi madre me cogió la mano. Es normal tener miedo. Pero recuerda, volver no es una recompensa por el esfuerzo de otra persona. Solo debes volver si te sientes verdaderamente segura. La palabra segura resonó en mi cabeza. Me di cuenta de que, aunque Javier se mudara, mi sensación de seguridad no había regresado del todo. Era como una grieta tapada, que con cualquier temblor podía volver a abrirse. Una semana después, recibí una citación del juzgado para una sesión de mediación. La había solicitado Javier meses atrás, en el punto álgido de la crisis. Aunque estaba preparada al ver la palabra mediación, sentí un nudo en el estómago. Ese día, en el juzgado, nos sentamos uno frente al otro. El mediador nos preguntó si queríamos reconciliarnos. Quiero reconciliarnos, pero no a cualquier precio, dijo Javier. Cuando me tocó a mí, respondí lentamente. Necesito más tiempo. No quiero tomar una decisión sin estar completamente serena. La sesión terminó sin acuerdo. Al salir, Javier caminó a mi lado un trecho. No te presiono. Solo quiero que sepas que esta vez no voy a huir. Lo veo, dije en voz baja, pero verlo no significa que esté lista para volver. Asintió. Al llegar a casa estaba exhausta. Me tumbé en la cama, y sin darme cuenta, empecé a llorar. No de dolor, sino por la magnitud de la encrucijada en la que me encontraba. Intentar reconstruir algo con todos los riesgos que implicaba, o soltarlo para siempre, aceptando tanto la libertad como el arrepentimiento. Los días posteriores a la mediación transcurrieron con una lentitud inusual. Ya no había presión, ni llamadas, ni consejos. Era como si todos entendieran que necesitaba espacio para escucharme a mí misma. La vida recuperó una normalidad que había perdido durante años. Iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con mis padres y leía antes de dormir. Javier cumplió su palabra. No me molestó. Un par de semanas después, me escribió para decirme que le habían aprobado el traslado y que se marchaba en breve. Leí el mensaje en una tarde lluviosa y sentí un vacío inmenso. A pesar de todo, aquel hombre había sido mi marido, la persona a la que había amado de verdad, no con un capricho, sino con años de paciencia y dedicación. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, me preguntó, ¿en qué piensas, hija? En el futuro, mamá. Ella dejó lo que estaba haciendo. El futuro no siempre es claro, pero hay algo que debes ver con total claridad: el pasado. Si ese pasado todavía te da miedo, cualquier futuro, por prometedor que sea, te generará ansiedad. Sus palabras me dejaron pensativa. Sabía que mi madre no tomaba partido, solo quería que viviera sin agachar la cabeza. Unos días después, mi suegra me llamó. Su voz era mucho más grave que antes. Sofía, quiero verte. Hablar una última vez, como es debido. Mi padre me animó a ir. Hay cosas que necesitan decirse para poder cerrarse de verdad. Nos vimos en una cafetería. Mi suegra había envejecido visiblemente. Tenía el pelo más blanco y la espalda algo encorvada. Siéntate, por favor. Me senté frente a ella. Lo siento, dijo sin rodeos. A veces, una no se da cuenta de sus errores hasta que está a punto de perderlo todo. Estoy acostumbrada a imponer mi voluntad, a pensar que una nuera debe aguantar. No te traté como una persona con sentimientos. No respondí de inmediato. Esperé. No espero que me perdones ahora. Solo quiero que entiendas que Javier también estaba atrapado entre nosotras dos. La miré, con una mezcla de emociones. Ya no sentía rabia, pero tampoco podía asentir con alivio. Lo entiendo, mamá. Pero entenderlo no significa que pueda volver como si nada hubiera pasado. Asintió, con los ojos enrojecidos. Lo sé. Solo quería decirte que si decides marcharte, no me opondré más. Esa frase fue una liberación tardía pero necesaria. Al salir de la cafetería sentí que me había quitado un gran peso de encima. Esa noche, hablando con mi padre, le confesé. Ya no siento rencor, pero tampoco siento confianza. No sentir rencor es para que tu alma esté en paz, dijo él. No sentir confianza es para protegerte. Ambas cosas no son contradictorias.
Un día antes de que Javier se fuera, me pidió vernos por última vez. Acepté. Nos encontramos en el parque donde solíamos quedar al principio de nuestra relación. Estaba de pie, con la maleta a su lado. No espero que me prometas nada, dijo. Solo quiero que sepas que he cambiado, no para retenerte, sino para salvarme a mí mismo. Sentí una tristeza profunda y serena. Creo que has cambiado, Javier, pero también creo que hay heridas que un cambio no puede curar. Él asintió, con una sonrisa amarga. Lo entiendo. Nos despedimos sin reproches ni ataduras. Espero que te vaya bien. Elijas lo que elijas fue lo último que me dijo. Me di la vuelta y empecé a caminar. Las lágrimas cayeron, pero mis pasos fueron firmes. Esa noche, en mi habitación, abrí el diario que había estado escribiendo. Releí las páginas llenas de angustia y cansancio, y escribí una última frase. He sufrido lo suficiente. Es hora de elegir un camino donde no tenga que aguantar para que me quieran. Cerré el cuaderno. Respiré hondo, sintiendo que mi corazón por fin estaba ligero. Sabía que mi decisión final estaba cerca. La mañana en que recibí la sentencia definitiva del divorcio, el cielo estaba increíblemente despejado. El sol entraba suavemente por la ventana y la brisa mecía las flores del jardín. Cogí el papel, tan fino pero tan pesado. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Mi padre, desde la mesa, me preguntó: ¿Ya está, hija? Sí, papá. ¿Ya está? Mi madre salió de la cocina y me abrazó. Ya estás en casa. A partir de ahora, solo vive con dignidad y sé buena contigo misma. Apoyé la cabeza en su hombro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz absoluta. Javier ya se había marchado. Antes de la sentencia, me envió un largo mensaje. Lo leí, pero no respondí. Ya no había nada que decir. Nuestro camino juntos había terminado. La vida después no cambió de la noche a la mañana. Seguí trabajando, viviendo con mis padres. Pero algo fundamental era diferente. Ya no sentía que vivía de prestado en mi propia vida. Me apunté a un curso de especialización que siempre había pospuesto. Empecé a leer más, a hacer yoga con mi madre y a pasear con mi padre los fines de semana. Una tarde, en el mercado, me crucé con mi antigua suegra. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Ni frías, ni cercanas. Solo dos personas que una vez estuvieron unidas y ahora vivían en orillas opuestas. Al alejarme, no sentí nada. Comprendí que, de verdad, lo había superado. No me arrepiento de haber amado, ni de haberme marchado. Cada decisión tuvo un precio, pero el precio final fue poder vivir siendo yo misma. Una noche, en mi habitación, abrí aquella vieja maleta rosa. El arañazo seguía allí, imborrable. Lo toqué, y sin querer, sonreí. Ya no me dolía, solo me recordaba el camino que había recorrido. La guardé en el fondo del armario. Hay cosas que no hace falta tirar, solo ponerlas en su sitio para que no estorben al seguir adelante. Escribí la última entrada en mi diario sobre mi matrimonio. El final no llegó por falta de amor, sino porque aprendí a quererme a mí misma. Afuera, el sonido de la noche era tranquilo. Apagué la luz y me tumbé, con el alma ligera. Sabía que a partir de mañana empezaba un nuevo viaje, uno en el que yo, y solo yo, elegía cada paso. La lección más grande no fue dejar un matrimonio, sino el momento en que me atreví a detenerme y preguntarme: ¿merece la pena vivir así? A veces, marcharse no es un fracaso, sino la única forma de salvar el resto de tu vida.